En noviembre de 1957, cuando los investigadores abrieron la puerta del galpón de Ed Gein, encontraron el cuerpo de Bernice Worden colgado por los pies, decapitado y eviscerado como un animal de caza. En las paredes de la casa, máscaras hechas de piel humana, cráneos transformados en cuencos, sillas tapizadas con lo que antes fueron personas. 15 mujeres, decían los informes, 2 asesinadas por él, las otras desenterradas de sus tumbas en el cementerio de Plainfield. El caso conmocionó a los Estados Unidos. La prensa lo llamó una escena del infierno. Las familias exigieron justicia. El fiscal preparó cargos por homicidio en primer grado. La pena de muerte parecía inevitable. Pero Ed Gein nunca fue condenado. Nunca se sentó en una silla eléctrica. Nunca cumplió un solo día en una prisión común. Una palabra lo cambió todo: insano. Declarado mentalmente incompetente para ser juzgado, Ed pasó 26 años en un hospital psiquiátrico. No en una celda, en una habitación, con 3 comidas al día, acceso a libros, conversaciones con médicos. Mientras tanto, Bernice Worden y Mary Hogan permanecieron muertas, sus familias destruidas. Y Ed Gein vivió hasta los 77 años, muriendo tranquilamente en su cama. Si quieres entender cómo el sistema permitió que esto ocurriera, suscríbete al canal. Aquí investigamos lo que sucedió después del crimen, el destino real de los criminales más conocidos de la historia. Y deja tu comentario al final, porque lo que viene a continuación plantea preguntas que la justicia nunca respondió. La pregunta central permanece: cuando la ley declara a alguien loco, ¿quién realmente escapa? ¿El criminal o la propia justicia? Ed Gein encontró una brecha en el sistema, y esa brecha lo protegió hasta el final de sus días. El interrogatorio de Ed Gein comenzó horas después del descubrimiento. El sheriff Art Schley, un hombre duro con décadas de experiencia, condujo los primeros interrogatorios. Pero algo no estaba bien. Ed no respondía como un criminal común. Sonreía, evitaba la mirada, hablaba de su madre como si aún estuviera viva. Cuando se le preguntó por Bernice Worden, Ed dijo que no recordaba haberle disparado. Cuando fue cuestionado sobre las máscaras de piel humana, explicó con calma que las necesitaba para parecerse a su madre. El sheriff Schley, frustrado por las respuestas desconcertantes, recurrió a la agresión física. Golpeó a Ed, gritó, exigió confesiones claras. Ed solo sonrió y dijo que estaba confundido. Se llamó a los psiquiatras. El doctor Edward Schubert y el doctor James Shagaloff examinaron a Ed durante días. Aplicaron pruebas. Hicieron preguntas elaboradas. Investigaron su infancia con Augusta Gein, una madre fanáticamente religiosa que lo crió creyendo que todas las mujeres eran pecadoras. Analizaron la soledad tras la muerte de ella en 1945. Estudiaron los libros de anatomía que Ed leía obsesivamente y llegaron a una conclusión: esquizofrenia paranoide. Ed, según los especialistas, vivía en un estado permanente de confusión entre la realidad y la fantasía. No comprendía plenamente la gravedad de sus actos. Por lo tanto, no era legalmente responsable de ellos. El 29 de noviembre de 1957, el juez aceptó el informe psiquiátrico. Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar juicio. La sentencia: internación indefinida en el Central State Hospital de Wisconsin. No prisión, hospital. Las familias protestaron, los abogados argumentaron, pero la decisión estaba tomada. Ed Gein, el carnicero de Plainfield, no sería juzgado. Aún no. 10 años pasaron. Ed Gein vivía en el Central State Hospital en una rutina casi monótona. Se despertaba a las 7 de la mañana, desayunaba en el comedor, participaba en sesiones de terapia, leía libros de aventuras, los mismos que leía cuando era niño. Por la tarde caminaba por los jardines internos del hospital. Conversaba ocasionalmente con otros pacientes. Por la noche, regresaba a su habitación individual, sin rejas, sin esposas. Solo la rutina de una institución psiquiátrica. Mientras tanto, afuera, el mundo cambiaba. Los años 60 trajeron revolución cultural, protestas, transformaciones sociales. Pero dentro de aquel hospital, Ed permanecía suspendido en el tiempo. En 1968, la corte finalmente decidió que Ed podía ser juzgado. 11 años después de los crímenes. 11 años en los que vivió sin enfrentar consecuencias reales.
El juicio comenzó el 7 de noviembre. La estrategia de la defensa era clara: alegar nuevamente insanidad. Los psiquiatras testificaron, describieron la relación enfermiza entre Ed y su madre, explicaron cómo la soledad tras su muerte desencadenó fantasías mórbidas. Presentaron pruebas de que Ed no distinguía plenamente entre el bien y el mal. La fiscalía, por su parte, mostró las pruebas físicas: fotografías de la casa, objetos hechos con cuerpos humanos, testimonios, el cuerpo de Bernice Worden. Todo indicaba premeditación, planificación, conciencia. Pero la defensa argumentó que conciencia no significa comprensión moral. Ed sabía lo que hacía, pero no entendía por qué estaba mal. Esa distinción, sutil pero crucial, lo cambiaría todo. Tras una semana de deliberaciones, el jurado regresó con el veredicto: culpable de asesinato en primer grado, pero insano en el momento del crimen. Absuelto por razón de demencia. La absolución por insanidad significaba una cosa: Ed Gein nunca sería ejecutado. Nunca cumpliría cadena perpetua en una penitenciaría común. Regresó al Central State Hospital, esta vez con una sentencia de internación vitalicia. La diferencia entre cadena perpetua e internación vitalicia puede parecer sutil, pero en la práctica era abismal. Los prisioneros en penitenciarías de máxima seguridad viven en celdas de 2 por 2 metros. Aislamiento, vigilancia constante, pocos privilegios. Ed, en cambio, tenía una habitación individual en una ala psiquiátrica. Podía leer cuantos libros quisiera. Tenía acceso a periódicos. Conversaba diariamente con médicos y enfermeros. Participaba en actividades recreativas. No había guardias armados vigilando cada movimiento. Había cuidadores, profesionales de la salud mental que lo trataban como paciente, no como criminal. Los años pasaron. Ed envejeció dentro de aquel hospital. Cabello canoso, arrugas, cuerpo frágil. Pero la mente, según los médicos, permanecía en la misma confusión de siempre. Hablaba de su madre como si estuviera en la habitación contigua. Preguntaba por los amigos que había hecho con piel humana. No mostraba remordimiento. No porque fuera cruel, sino porque aparentemente no comprendía que había hecho algo moralmente condenable. Afuera, el mundo seguía girando. Bernice Worden y Mary Hogan seguían muertas. Frank Worden, hijo de Bernice, envejeció cargando el dolor de la pérdida y la frustración de nunca haber visto justicia completa. La policía sospechaba que Ed había matado a más personas: Georgia Weckler, la niña de 8 años, Victor Travis y Ray Burgess, los cazadores desaparecidos. Pero nunca lograron pruebas, y Ed nunca confesó. En 1978, 20 años después de su internación, Ed Gein se había convertido en una figura casi olvidada por el público general. Ocasionalmente, algún periodista escribía un artículo recordando el caso. Estudiantes de criminología visitaban Plainfield, curiosos por la casa donde todo ocurrió. Pero Ed, el hombre real, vivía una existencia apagada dentro de las paredes del hospital. Los enfermeros lo describían como un paciente modelo: tranquilo, obediente, sin historial de violencia dentro de la institución. Tomaba sus medicamentos sin resistencia. Participaba en las sesiones de terapia, aunque rara vez decía algo significativo. Pasaba horas en la biblioteca del hospital, leyendo. Su preferencia: historias de aventura, naufragios, exploraciones. Cualquier cosa que lo transportara lejos de aquella realidad. Mientras Ed leía sobre mares lejanos, el sheriff Art Schley, el hombre que lo interrogó brutalmente en 1957, había muerto. Ataque cardíaco fulminante en 1968, apenas un mes después de testificar en el juicio de Ed. Tenía 43 años. Colegas dijeron que nunca se recuperó psicológicamente de lo que vio en la casa de Ed Gein. Pesadillas constantes, ansiedad, el peso de haber entrado en aquel infierno. Schley murió joven, atormentado. Ed continuó viviendo, tranquilo. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que investigó los horrores murió primero. El hombre que cometió los horrores siguió existiendo. En 1984, Ed tenía 77 años. Cabello blanco, piel arrugada, cuerpo encorvado por la edad. Pasaba la mayor parte de los días sentado en una silla, mirando por la ventana. A veces tarareaba canciones antiguas. Otras veces
simplemente permanecía en silencio. Los médicos sabían que era cuestión de tiempo. Ed Gein estaba llegando al final, y a nadie parecía importarle demasiado. En la mañana del 26 de julio de 1984, una enfermera entró en la habitación de Ed Gein para la ronda de rutina. Estaba acostado, inmóvil. Al principio pensó que aún dormía, pero al acercarse lo comprendió. Ed Gein estaba muerto. Un ataque cardíaco durante la noche, sin dolor aparente, sin lucha. Simplemente dejó de respirar. A los 77 años, Ed Gein tuvo la muerte que negó a Bernice Worden y Mary Hogan. Tranquila, sin violencia, en su propia cama. El cuerpo fue enviado a autopsia. Causa oficial: insuficiencia cardíaca. Nada extraordinario para un hombre de su edad. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, junto a su madre Augusta y su hermano Henry. El mismo cementerio donde, décadas antes, había desenterrado cuerpos. La lápida era simple: nombre, fechas, nada más. No hubo flores, no hubo ceremonia. Pocas personas asistieron. Ed Gein murió como vivió sus últimos 26 años, olvidado, aislado, pero curiosamente protegido. Protegido por la ley que lo declaró insano. Protegido por la institución que lo albergó. Protegido del corredor de la muerte que otros asesinos enfrentaron. Ted Bundy, ejecutado en la silla eléctrica. John Wayne Gacy, ejecutado por inyección letal. Jeffrey Dahmer, golpeado hasta la muerte en prisión. Todos enfrentaron finales violentos. Ed Gein murió de vejez, en paz. Esta discrepancia plantea preguntas fundamentales sobre la justicia. ¿Qué significa ser responsable de un crimen? Si la mente está enferma, ¿la persona puede ser castigada? Y si no puede ser castigada, ¿qué hacemos con ella? Ed Gein encontró una respuesta. O mejor dicho, el sistema encontró una respuesta para él. Una respuesta que satisfizo a la ley, pero dejó a las víctimas y a sus familias sin la sensación de justicia completa. El caso de Ed Gein expuso fracturas profundas en el sistema de justicia penal estadounidense. La cuestión central permanece: cuando alguien es declarado insano, ¿la justicia realmente se cumple? Para las familias de las víctimas, la respuesta era clara. Frank Worden pasó toda su vida sabiendo que el hombre que mató a su madre nunca enfrentó una prisión real, nunca sintió el peso de las cadenas, nunca experimentó el aislamiento de una celda. En cambio, Ed tenía libros, comidas regulares, atención médica. Una vida institucionalizada, sí, pero lejos de lo que muchos consideraban un castigo adecuado. Los psiquiatras argumentan que personas con enfermedades mentales graves no pueden ser responsabilizadas de la misma forma que personas en pleno control de sus facultades. Ed Gein, según los informes, no entendía la inmoralidad de sus actos. Vivía en un estado de confusión entre fantasía y realidad. Castigar a alguien así, dicen los especialistas, sería como castigar a alguien por tener fiebre. La enfermedad mental, en esta perspectiva, elimina la culpabilidad moral. Pero los críticos responden: ¿y las víctimas? Bernice Worden no está menos muerta porque Ed tuviera esquizofrenia. Mary Hogan no está menos asesinada porque Ed fue criado por una madre abusiva. Las consecuencias de los actos permanecen independientemente del estado mental del perpetrador. ¿Dónde está el equilibrio? Ed Gein también se convirtió involuntariamente en una figura cultural. Inspiró a Norman Bates en Psicosis, a Leatherface en La Masacre de Texas y a Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Pero mientras los personajes ficticios fascinan al público, el Ed Gein real murió olvidado, en un hospital psiquiátrico, a los 77 años. Sin gloria, sin redención, solo el final. Ed Gein murió en 1984, pero su historia sigue planteando preguntas que el sistema nunca respondió de manera satisfactoria. ¿Escapó de la justicia? ¿O la justicia simplemente adoptó otra forma? 26 años en una institución psiquiátrica no son libertad, pero tampoco son prisión. Ed nunca experimentó el corredor de la muerte. Nunca sintió el miedo de una ejecución inminente. Nunca enfrentó la violencia que muchos prisioneros sufren. Tuvo una muerte que muchos considerarían misericordiosa. Mientras tanto, Bernice Worden y Mary Hogan no tuvieron elección. No tuvieron misericordia. No tuvieron segundas oportunidades.
Fueron asesinadas, mutiladas, transformadas en objetos. Ese contraste es el corazón de esta historia. No sobre el horror de los crímenes de Ed Gein, sino sobre lo que ocurrió después. ¿Cómo reaccionó el sistema? ¿Qué mecanismos se activaron? ¿Y cuál fue el destino final de un hombre que todos coinciden en que cometió actos monstruosos, pero que la ley decidió que no podía ser castigado de la forma tradicional? Esta historia no tiene respuestas fáciles. No ofrece una satisfacción moral limpia. Solo presenta los hechos. Ed Gein fue declarado insano, nunca condenado y murió por causas naturales a los 77 años. Si esto te deja con preguntas, con rabia, con dudas sobre cómo funciona la justicia, deja tu comentario. Incluso si discrepas de la forma en que presentamos los hechos, incluso si crees que algo fue omitido. Queremos saber qué piensas. Dale like si crees que historias como esta necesitan ser contadas, no para impactar, sino para comprender. Y suscríbete al canal. Aquí investigamos el destino final de los criminales más conocidos de la historia. Lo que ocurrió después del crimen. Cómo terminaron sus vidas. Porque la justicia no siempre termina donde esperamos.